En 2022, Gustavo Petro hacía historia en Colombia convirtiéndose en el primer presidente de izquierda progresista del país, continuando esa racha de presidentes de izquierda que poco a poco va surgiendo en toda Latinoamérica. Y como os podéis imaginar, siendo Latinoamérica se armó un enorme revuelo. Una guerra campal en redes sociales anunciando la llegada del chavismo, del socialismo, del comunismo, las típicas palabras que salen. Y tras casi un año de gobierno, la pregunta es clara: ¿qué tal le ha ido? ¿Destruyó la economía colombiana como muchos anunciaban? Hoy veremos las reformas más importantes a nivel económico, ya que de esto trata el canal. Así que, poneros cómodos, que empezamos. Al día siguiente de tomar el poder en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro presentó una de las reformas tributarias más ambiciosas de la historia. Casi 3 meses después, esta reforma fue aprobada por las 2 cámaras del Congreso. En campaña, Petro propuso una reforma que recaudaría cerca de 50 billones de pesos para el Estado, propuesta que se acabó relajando y se acabó aprobando una reforma que daría unos 20 billones de pesos adicionales, más o menos el 1,2% del PIB. Todo eso necesario para cerrar ese enorme agujero que tiene en las cuentas fiscales el país andino, el cual asciende al 6% del PIB y que evidentemente genera fuertes desconfianzas en los mercados internacionales. Pero, ¿cuáles han sido exactamente esas reformas? El primer pilar son los impuestos a las materias primas y empresas financieras. La producción de petróleo y carbón representa la mitad de las exportaciones del país. Por eso, la principal fuente de este ingreso adicional vendrá de las empresas que producen estas materias primas en Colombia. Por otro lado están los impuestos a las empresas financieras. En conclusión, las empresas petroleras verían cómo sus rentas quedarán grabadas entre un 35 y un 60%, mientras que las empresas financieras entre un 35 y un 40%. Después de esto tenemos las tan conocidas como subidas de impuestos a los más ricos, donde aquellos que ganan más de 10 millones de pesos tributarán más, que si me veis desde España o Estados Unidos son aproximadamente unos $2.000. Y después de eso, patrimonios superiores a los 2.700 millones de pesos también tendrían que pagar más impuestos. Por último, una reforma que ha generado mucha polémica han sido los impuestos a los alimentos, que tenían como objetivo quitarle presión al sistema de salud colombiano. Y diréis, ¿por qué le quita eso presión al sistema de salud? Básicamente porque el sistema de salud colombiano es deficitario por los altos costes que tienen algunas operaciones, y estos impuestos a los alimentos estaban enfocados sobre todo a productos que pueden fomentar el desarrollo de algunas enfermedades, por ejemplo, bebidas azucaradas. Sobre el papel, se podría pensar que muchas de estas subidas de impuestos podrían provocar un empobrecimiento de las personas, sobre todo cuando hablamos de los impuestos a los alimentos. Y de los impuestos a las empresas o a las clases altas, se podría esperar una huida de capitales, es decir, que las empresas se trasladen y ese impuesto al final lo acaben pagando los de siempre, los de la clase más baja. Pero a día de hoy aún no se puede saber los resultados de esta reforma. Donde sí que hubo una reacción fuerte es en la reforma de las pensiones, pero no vamos a entrar en ese tema aún, ya que es importante también comentar las reformas que hizo dentro del mercado laboral. En el mercado laboral, los focos se han puesto en los contratos por prestación de servicios. Según el proyecto, no se podrán vincular mediante contrato de prestación de servicios ni ninguna otra modalidad de contratación no laboral a las personas que realizan actividades permanentes y subordinadas en empresas públicas y privadas. Vale, la pregunta creo que es evidente. ¿Qué demonios es todo esto que acabo de decir? ¿Qué son esos contratos de prestación de servicio? Dicho de forma simple, sería un contrato entre 2 personas, pero que no estaría regulado por la legislación laboral, sino por la civil. Es decir, el que contrata no tendría que asumir ninguna responsabilidad laboral. Sería algo parecido a la que conocemos en España como falso autónomo. Por años, y especialmente en época electoral, los famosos contratos de prestación de servicios han sido el fortín de muchos políticos para mantener a las personas a sus servicios hasta que el ciclo electoral finaliza. Y esto se acabó utilizando de forma clientelista, donde se ponía a gente que no ejercía ninguna función específica solo para rellenar las cuotas. Con estas reformas se quiere poner fin a esto.
Por otro lado, también destacar las reformas que se hizo en las plataformas digitales. Todas las empresas estilo Uber, Didi, Rappi y otras tantas se iban a ver afectadas por esta reforma. ¿Y cuáles son los cambios que van a sufrir? A partir de ahora, todos los que estén vinculados a estas empresas serán considerados trabajadores, con todas las repercusiones legales que puede tener esto. Esto evidentemente será positivo para alguien que ya esté trabajando en el sector, pero puede tener consecuencias adversas para muchas personas que no pueden acceder a estos trabajos. Es el típico dilema de o trabajas sin derechos o no trabajas. Ya se verá a largo plazo qué efectos va a tener, aunque esto da para un debate más largo. Y por último, dentro de la reforma laboral hay que hablar de los despidos y sanciones. En resumidas cuentas, lo que hace esta reforma es impedir o dificultar el despido a determinados perfiles de personas, por ejemplo embarazadas, padres o madres, discapacitados, etc. A partir de ahora no podrás despedir a este tipo de personas sin una autorización judicial. Y aunque suene bastante bien y puede favorecer a los trabajadores que ya están, puede generar efectos perversos para los trabajadores que vayan a buscar un trabajo. Podría hacer que las empresas que busquen trabajadores eviten estos perfiles para evitar asumir determinados sobrecostes. Esto además teniendo en cuenta que el tejido empresarial de Colombia está formado principalmente por pymes. Contrario a lo que se cree comúnmente en Colombia y otros tantos países, la principal fuente de empleo no son las multinacionales, sino las pequeñas empresas. Según los datos oficiales, este tipo de negocios generan cerca del 40% del PIB nacional y a la vez ocupan a más del 80% de la fuerza laboral disponible. Y dada la alta fragilidad de estas empresas y la volatilidad de sus ingresos, este aumento indirecto de los costes puede suponerles un gran problema. Este aumento indirecto de los costes es debido a que si una empresa quiere despedir a alguien es porque necesita reducir masa salarial, porque los beneficios han reducido o cualquier otra cosa. Con esta reforma ya no tendría ese margen de maniobra y tendría que comerse ese sobrecoste. Que en caso de aprobarse estas iniciativas, las empresas tendrían que asumir unos sobrecostes que podrían superar el 20%. Así que esto podría provocar, caída de beneficios, que para algunos no sería tan grave, o en el peor de los casos, el cierre de la empresa y el despido de todos los que estén trabajando ahí. También es preciso recordar que la reforma se concentra en el sector de trabajadores formales y no hay muchas medidas para los 3,4 millones de desempleados y más de 12 millones de trabajadores informales. Y ahora sí, vamos a hablar de uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana y casi que de cualquier economía, las pensiones. La reforma de pensiones ha creado mucha preocupación dentro de los mercados colombianos, pero antes de esto hay que presentar el sistema de pensiones colombiano, el cual está dividido en dos partes, una parte pública y otra parte privada llamada Régimen de Ahorro Individual Solidario, sistema que es relativamente nuevo ya que nació en 1993. Pero a pesar de esto, el sistema ha presentado múltiples problemas tanto en el ámbito de la sostenibilidad como en el de la cobertura. En el 2020, según citó el diario El Espectador, solo el 23% de los adultos mayores de 60 años tenían una pensión. A esto habrá que sumarle el hecho de que el 26% de los mayores de 60 años viven en la pobreza y reciben un subsidio conocido como adulto mayor, que es insuficiente para satisfacer sus gastos corrientes. Para poner un poco en contexto para aquellos que me vean desde España, el salario mínimo ahí es de unos 210 euros y ese subsidio es aproximadamente 90 euros. Y ya por si fuera poco, la reforma en la que están distribuidos estos subsidios es altamente regresiva, es decir, que se da más a los ricos que a los pobres. Aparte de esto, todos los sistemas de pensión públicos del mundo enfrentan problemas por culpa de la demografía, es decir, que a día de hoy hay más personas de la tercera edad que nacimientos, haciendo que los de abajo tengan que soportar casi toda la carga. Actualmente, por cada 100 pesos de contribución obligatoria al sistema pensional, el gobierno debe cobrarle a cada individuo en el modelo, independientemente del régimen al que está afiliado, otros 92 pesos en impuestos para subsidiar el régimen de reparto. Y todo eso se conecta con el problema del mercado laboral, donde más del 50% de la población está en un régimen informal, lo que quiere decir que no contribuyen a las pensiones, lo que implica que tampoco tendrán derecho a una pensión. Y para tratar de sostener dicho sistema, Petro ha propuesto lo siguiente. En el sistema contributivo, que es el sistema público, quiso hacer una reforma que hiciera que los contribuyentes destinaran hasta 4 salarios mínimos y el resto al sistema privado, que es el AFP. Es decir, si el salario mínimo son 100, por ejemplo,
se destinarían 400 al sistema público y el resto se iría al privado. La propuesta inicial no se pudo llevar a cabo, pero sí que se aprobó que fueran 3 salarios mínimos en vez de 4, algo que sí que puede ayudar en un corto plazo, pero a largo plazo volverían a surgir los problemas, ya que esta reforma no ataca la raíz del problema, que está en la demografía. Y no solo esto, esta reforma también ha generado preocupaciones en los mercados financieros, concretamente en las AFP, que son los fondos de pensiones privados. Las AFP invierten dinero de los cotizantes y una de las inversiones preferidas es la deuda pública. Según las últimas cifras del Ministerio de Hacienda, con corte a agosto, poseen el 26,2% de todos los TES, que son los bonos del tesoro. ¿Cuál es el problema que genera esta reforma de Petro? Pues básicamente su reforma está reduciendo esos ingresos del sistema de pensiones privado, los cuales a su vez tienen deudas que pagar. Si no tienen ingresos, venden esos bonos de deuda pública que tienen, haciendo que estos pierdan su valor. ¿Cómo afecta esto al ciudadano de a pie de calle? Que al final es lo importante. El gobierno puede recortar gasto público, ya que le es más complicado conseguir financiación, o que se siga endeudando, donde en el mejor de los casos lo que acabará pasando es que se suban los impuestos a las generaciones futuras, o en el peor de los casos que se utilice al Banco Central para monetizar esa deuda, y ya todos podemos imaginar lo que acabará pasando. Cosa poco probable, ya que el Banco Central de Colombia por ahora es independiente y probablemente no vaya a hacer eso. Lo cierto es que el gobierno de Colombia se encuentra en una situación bastante compleja. Si bien no ha llegado ninguna catástrofe, lo cierto es que no parecen divisarse reformas en el horizonte que pueden revitalizar la economía colombiana. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si hay alguien que me ve aquí desde Colombia, me podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido. Podéis aportar también otras cosas que no haya comentado en este vídeo. Gracias por vernos un día más. Recordad, podéis visitar nuestra página web donde impartimos cursos de economía. No tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.